Hola amigos, bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justis. Tus San Francisco 49ers tienen a 8 nuevos jugadores después de concluir el NFL Draft 2024. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué te pareció el draft de los 49ers? Pues muy completo, ¿no? Creo que habíamos hablado de las necesidades del equipo, sobre todo las inmediatas, y creo que esas tres necesidades pues se atacan en las primeras 3 rondas del draft, ¿no? Habíamos hablado que había que tener una mejor y más robusta línea ofensiva, que había que pensar en el futuro de la posición de esquinero y que había que agregar también piezas a los receptores abiertos, tal vez como una de las necesidades menos inmediatas, pero que también eran importantes y bueno, por lo menos digo, en las primeras 3 rondas del draft, por eso fueron y eso fue lo que consiguieron. Así es, y bueno, vamos a comenzar con la primera selección, que fue en la primera ronda, el pick 31, el receptor abierto Ricky Pearsall. ¿Cómo lo ves? Creo que es una pieza importante. Se habló mucho en redes, sobre todo, de qué significaba para los receptores que están ya en el roster, como en el caso específico de Brandon Ayuk y Deebo Samuel. Pero a mí me parece que lo que va a hacer el jugador de Florida es realmente pues darle más opciones a la ofensiva, es realmente un arma más. Primero, Ricky Pearsall es un jugador que es muy rápido, que es muy versátil. Este año creo que tuvo una de las mejores atrapadas de toda la liga, en esa atrapada que hace a una sola mano. Sí. Entonces, tiene muchas armas y sobre todo regresa a patadas. Es muy rápido y regresa a patadas. Y creo que ahí es donde está su parte más importante. Habíamos perdido en este año a Ray McCloud, que es el que estaba encargado de los equipos especiales de hacer eso, y vas a tener una pieza que va a hacer eso, y en formaciones donde Deebo Samuel está en el backfield, donde necesitas más de 3 receptores, creo que es una pieza que puede venir y ayudarte ahí. Sin duda, yo creo que es un buen receptor, sabe desmarcarse muy bien, ¿no? Correr muy bien sus rutas, entonces me parece una excelente selección de los 49ers. Y después nos vamos a la segunda ronda, porque en la segunda ronda los 49ers fueron con un esquinero. Se trata de Renardo Green. ¿Qué te parece la selección de Renardo Green? Renardo Green, el jugador de Florida State, creo que es un jugador que llega a los Niners con muy parecido a lo que fue Demo Lenoir. Es un jugador que no es muy grande, está apenas en las 186 libras, me parece, listado. Entonces necesita poner un poco de músculo, pero yo creo que ya cuando entre a la NFL, cuando esté ya en un gimnasio de NFL, con preparación física de NFL, si puede subir esas libras, podemos ver esa progresión que tuvo con Demo Lenoir, porque a pesar de que no es un... No tiene unas características de atleta élite, me refiero al peso y a la velocidad. Sí es muy bueno para leer las jugadas, es muy bueno para atacar el balón. Y entonces, si tiene ese desarrollo, es un jugador pensando a futuro que podría ser interesante. Además, a mí me encantó lo que hizo contra Neighbors, uno de los mejores receptores abiertos en este draft, que fue elegido entre los primeros 10 picks y lo anuló por completo en ese partido. Entonces, eso habla del talento que tiene Renardo Green. Y bueno, Carlos, nos vamos ahora ya hasta la tercera ronda, porque allí los 49ers decidieron reforzar la línea ofensiva y lo hicieron con Dominic Puni, que él está registrado como guardia, pero ha tenido también experiencia jugando de tackle izquierdo, de tackle derecho. Entonces, ¿qué piensas de Dominic Puni de Kansas? Puni, de hecho, no entrega ningún sack en su tiempo que está con Kansas. Es muy bueno para el pase, para la protección en pase, que es parte importante de por qué fue elegido. Y también creo que, y ahí hay que ir un poquito hacia atrás, una de las razones porque el tackle ofensivo que todo el mundo esperaba no llega hasta la tercera ronda, llega porque habíamos hablado, esta era una clase muy rica en tackles ofensivos, pero en la primera ronda los tackles ofensivos mejor disponibles se fueron en las primeras rondas antes de que llegara el pick de los Niners, ¿no? Entonces tuvieron que rearreglar y sabemos que como funciona el draft es que uno no va y escoge a la necesidad que tiene de inmediato, o sea, no dice, no, en la primera ronda tengo que agarrar un tackle ofensivo. Tienes que agarrar al jugador mejor disponible de esa ronda. Sabían que de todas maneras había opciones de más tackles ofensivos porque era una clase muy rica en tackles ofensivos. Y entonces cuando llega la tercera ronda van por Puni, que es un jugador muy interesante, que tiene también muy buen juego de pies, que es muy atlético. Tal vez una de las pocas preguntas que siempre pasa es que los Niners tienen no agarrar a estos tackles muy grandes a la hora de elegir. Tratan de encontrar jugadores más versátiles por el tipo de esquema que maneja Kyle Shanahan. Entonces ahí es donde vamos a ver
cómo viene ese desarrollo de Puni, pero que tiene muchísimo potencial y es un gran atleta. Sí, básicamente allí con esos 3 primeros jugadores que hemos mencionado, estamos hablando de las 3 necesidades de las que habíamos comentado previo al draft: liniero ofensivo, receptor abierto y esquinero. Y bueno, en la cuarta ronda, Carlos, allí los 49ers eligen a 3 jugadores más, y todo comienza con Malik Mustafa, que es safety, donde también, por cierto, necesitaban reforzarse. ¿Cómo ves a Malik Mustafa? Mustafa es otra de esos picks que son para tratar de darle profundidad al equipo. Sabemos que hay que esperar cómo se recupera Talanoa Hufanga de su lesión. En teoría diríamos que los titulares están más o menos definidos con Hufanga y Jay Brown, pero necesitas tener otras opciones, ¿no? Entonces, en este caso llegas con un jugador que también tiene un rango muy bueno. Te digo, en cuestiones atléticas también no está, por eso cayó hasta la cuarta ronda. Sí. No está rankeado muy alto porque no es muy alto, no es muy físico, no es muy fuerte, pero que sabe cubrir muy bien la bola, que cubre bastante espacio, que sabe leer a los quarterbacks bastante bien, y que estuvo, y de hecho pudo salir en el draft debido a que tuvo muy buenas actuaciones en college, más por su visión y su inteligencia que por lo que ofrece físicamente. Exactamente. Y bueno, después de Malik Mustafa de Wake Forest, deciden elegir en esa misma cuarta ronda, donde hacen un cambio para moverse más arriba los 49ers, y deciden elegir a un corredor, y se trata de Isaac Guerendo. Y es bien interesante este corredor porque fue el más rápido de este draft, Carlos. 4:33 segundos le tomó correr las 40 yardas, y además es muy fuerte, mide 6 pies, entonces es una combinación perfecta de fuerza y velocidad. ¿Cómo ves a Isaac Guerendo? El corredor de Louisville es, creo que, uno de las gemas escondidas del draft, por lo menos en cuanto a métricas se refiere, porque en todas las métricas que tenían los scouts estaba en lo más alto. Sí. El problema es que al siendo un corredor en un running back, en una clase donde había muchos otros opciones que eran absolutamente elite, pues parece que dentro de su elite comienza a caer, ¿no? Pero es un jugador muy interesante, que tiene muy buenos números, que tiene mucha velocidad. Entonces, creo que va a ser una de esas piezas donde realmente va a competir por un lugar en el roster. Obviamente sabemos que el titular indiscutible es Christian McCaffrey, pero puedes pelear con todas esas opciones que tienen, que es un jugador que está listo para la NFL, poder venir y completar el roster. Me parece que es una elección de un jugador muy bueno para los 49ers, que entra en un esquema que normalmente necesita más de un running back. Claro, y bueno, después, para cerrar esa cuarta ronda, eligen otro receptor abierto, y se trata de Jacob Cowing de Arizona. ¿Cómo ves a Jacob Cowing? Otro receptor abierto que también tuvo uno de los mejores registros a la hora de correr el 40-yard dash, otro jugador que tiene muchísima velocidad y que sabe jugar rutas. Y creo que una de las partes importantes de por qué lo escogen es porque es un receptor que también sabe bloquear. Sabemos que esa es una parte importante del juego de los San Francisco 49ers. Entonces, a la hora de encontrar esas piezas, ¿no? Eso que te ofrece entre la velocidad, la habilidad para bloquear, por eso se fueron en esa ronda con este jugador. Sí, exactamente. Me parece también muy interesante este receptor con gran velocidad. Y bueno, después ya no tienen selecciones en la quinta ronda por los movimientos que habíamos comentado, ¿no? Se fueron moviendo los 49ers durante el draft. Nos vamos entonces hasta la sexta ronda, porque allí deciden reforzar una vez más su línea ofensiva, y lo hacen con Jared Kingston de USC. ¿Cómo lo ves? Creo que también es otro jugador que está dentro del físicamente, para los scouts, está dentro del espectro de un jugador un poco más liviano, pero que es muy atlético también, que sabe muy bien cómo mover los pies, que tiene mucha velocidad para ser un liniero ofensivo, y que puede moverse a lo largo de la línea, ¿no? No tienes que ponerlo exactamente en un lugar. Y esa versatilidad, el jefe de personal de los Niners había hablado en estos días, que es parte importante de lo que ha sido básicamente el ADN del equipo, por lo menos en la línea ofensiva en estos años, que tratan de buscar jugadores que sean más versátiles, que realmente sean un tackle o un guard que esté precisamente condicionado a hacer eso. Bueno, lo puedo poner aquí, lo puedo poner acá, si necesito en determinado momento que haga un cierto movimiento, lo puede hacer, y por eso se fueron con él, a pesar de que, digo, dentro de todas las métricas no estaba rankeado tan alto. Bueno, y por último, ya en la séptima
ronda los 49ers eligen un linebacker y se trata de Tatum Bethune, también de Florida State. Sí, me llama la atención la cantidad de jugadores de las escuelas de Florida que tomaron los Niners en este draft, ¿no? Acaban siendo 3 entre Pearsall, que es de Florida, y después los 2 de Florida State. Los 2 de Florida State y los 2 en la defensiva, ¿no? Sí. Creo que en el caso de Bethune es un jugador que pega muy fuerte. También no tiene métricas muy grandes a la hora de su velocidad, a lo mejor del ball awareness, pero a la hora de golpear es realmente un camión. Entonces creo que esa es una parte importante de su juego en un lugar donde primero tiene grandes maestros enfrente de él. Sabemos, y lo hemos estado hablando en estos días, Leonard Floyd se supone que en teoría como posición natural es un linebacker, aunque funciona muchas veces como edge rusher. Tiene obviamente a Fred Warner ahí, Dre Greenlow que se está recuperando de una lesión. Entonces, si dentro del campamento demuestra, ¿no?, que esa fuerza lo puede traducir a estar en la NFL, pues está en un grupo elite que precisamente son los linebackers que golpean más fuerte dentro de la liga. Entonces quedaría perfecto en ese esquema. Exactamente. Y bueno, ya para concluir, yo creo que en general fue un buen draft para los 49ers, ¿no? Yo creo que los Niners tenían una ventaja muy grande entrando a este draft que creo que les ayudó a que algunos de estos picks no se vean tan forzados, y es el hecho de que el equipo está muy completo. No todos los equipos pudieron llegar al draft pensando, bueno, tenemos muy pocas necesidades, sobre todo a la hora de los titulares. Porque obviamente los Niners tenían necesidades, pero no tenían necesidades realmente inmediatas de esto tiene que cambiar porque es una parte débil de nuestro juego. Los Niners no tenían esa posibilidad, entonces le hace que un draft sea mucho más calmado, que puedan pensar mejor sus picks, y muchos son viendo a futuro. Entonces hay jugadores que tal vez en este momento los ves y digas, no sé, porque no es precisamente un talento elite, pero lo más seguro es que tengan por lo menos un par de años para desarrollarse. Claro, pues les deseamos la mejor de las suertes a estos nuevos jugadores, 8 jugadores nuevos de los 49ers por iniciar ya su carrera en la NFL. Les deseamos que tengan mucho éxito y esperemos que hayan disfrutado de nuestro programa y nos encontramos pronto.